En los resplandecientes bosques de la Tierra Media, emerge Círdan, un elfo cuya existencia se entrelaza con los hilos del tiempo mismo. Círdan, el astuto navegante de los mares, portador de un conocimiento tan vasto como los océanos, tenía en su corazón el peso de las eras que había presenciado. Hoy, en Leyendas de la Tierra Media, exploraremos la vida de Círdan en la Primera Edad. En el crepúsculo de la existencia, Círdan emergió en Cuivienen, siendo uno de los primeros elfos que despertaron en la vastedad de la Tierra Media. Círdan pertenecía a la estirpe de los Teleri, vinculado por la sangre a Elwë y Olwë, confiriéndole un estatus real que resonaba en la historia élfica. La Tierra Media, embriagada por la belleza y la serenidad, encontraba el hogar donde las razas élficas florecían. Los Valar, guardianes celestiales de la creación, contemplaban con ojos sabios el despertar de los elfos en la Tierra Media. Entre los Valar, una intensa discusión floreció sobre el destino de estas criaturas recién nacidas. Los Valar, como guardianes celestiales, decidieron elevar a los elfos a las inmaculadas tierras de Aman, donde podrían coexistir con la perpetua comunión de los divinos guardianes. Encomendada con la sagrada tarea de llevar el mensaje divino a los elfos, Orome, el noble cazador de los Valar, se embarcó en una misión titánica. Su propósito sagrado era impregnar con la esencia de un mensaje trascendental a los elfos, una peregrinación destinada a conducirlos hacia la luminosa morada de los inmortales. Sin embargo, al llegar al destino, los elfos cuyos corazones no conocían la conexión con los Valar, alzaron sus miradas con desconfianza ante la llegada del portador de revelaciones divinas. No obstante, se tomó la decisión de enviar 3 nobles embajadores, Elwë, Ingwë y Finwë, valientes portadores de la voluntad élfica, enviados a las tierras inexploradas de Aman. Estos intrépidos mensajeros se sumergieron en la majestuosidad del reino inmortal, donde cada rincón resonaba con la armonía de la eternidad. A su regreso, los embajadores imbuidos con la grandiosidad de Aman no solo portaban mensajes, sino epopeyas de descubrimientos y maravillas que transformarían la esencia misma de su raza. Se observó que los elfos eran divididos en 3 contingentes, cada uno siendo guiado por grandes líderes, Ingwë, Finwë y Elwë, siendo este último el encabezado del grupo más numeroso, en el cual también se encontraba la presencia de Círdan, cuyo afecto por Elwë creaba un lazo irrompible. Fue así como los Teleri, liderados por Elwë, se vieron inmersos en una odisea a través de la vasta Tierra Media. Uno de los primeros desafíos que se les presentó fue la travesía del imponente mar de Rhûn. Para superar esta aventura colosal, los Teleri se vieron obligados a concebir balsas y embarcaciones que les permitieran surcar las aguas extensas de este inmenso océano. Círdan destacó entre todos los elfos, ya que en él albergaba una fascinación descomunal, tanto por el mar como por las estrellas. Posteriormente, los elfos Teleri se vieron enfrentados al desafío de atravesar las montañas nubladas, un escenario gélido y catastrófico. El trayecto por estas montañas resultó el sufrimiento inmensurable para muchos elfos. Los elfos Teleri sufrieron demasiadas bajas en este trayecto. Algunos elfos, desalentados por la adversidad, renunciaron a la idea de llegar a Aman y optaron por quedarse en las tierras que habían explorado, poblándolas con sus descendientes. Fue durante el viaje sobre las montañas nubladas que se produjeron considerables pérdidas. Entre aquellos afectados se encontraba Círdan, quien enfermó en el camino. Sin embargo, gracias al liderazgo y a las atenciones de Elwë, el líder de los Teleri, Círdan logró sobreponerse y llegar a Beleriand, donde finalmente se recuperó. Antes de llegar a Beleriand, el líder de los Teleri, Elwë,
desapareció en una de sus expediciones, sumiendo a su pueblo en la incertidumbre. Durante un tiempo, los elfos Teleri lo buscaron afanadamente, explorando cada rincón en busca de su líder perdido. No obstante, al no hallar un rastro alguno, tomaron la difícil decisión de partir hacia Man. Para esta travesía, la responsabilidad cayó a manos de Olwe, el hermano de Elwe, quien asumió el cargo con la esperanza de guiar a su pueblo hacia un destino seguro. Al momento de llegar a las costas, la trama de la historia tomó un giro inesperado. Ose, un maya en servicio de Ulmo, el Vala de los mares, emergió como un mensajero revelador. Fue él quien comunicó a los Teleri que los Noldor y los Vanyar, dos de sus grupos élficos, ya se estaban encaminando hacia Valinor bajo la guía de Ulmo. La revelación de Ose dejó a los Teleri en un estado de espera, con la certeza de que debían de aguardar el regreso de Ulmo para poder emprender su propio viaje. En medio de esta pausa impuesta, Ose, con su vasta sabiduría marina, compartió sus conocimientos con los Teleri. Fue durante este periodo que Círdan, un elfo Teleri de notable destreza, se destacó como su discípulo más destacado. Ose le transmitió el arte delicado de la carpintería de barcos y desentrañó los secretos del vasto océano. Círdan, con una rapidez asombrosa, absorbió estas enseñanzas y se ganó el título de El Carpintero de Barcos, debido a sus notables contribuciones en el arte de la construcción naval. Sin embargo, mientras la vida en Aman avanzaba, Círdan no podía despojarse de la inquietud que lo embargaba. El destino de Elwe se cernía como una sombra presente en su mente, y la preocupación lo llevó a tomar una decisión audaz. A pesar de la advertencia de sus compañeros Teleri, que señalaban los peligros de extraviarse del camino hacia Valinor, Círdan decidió regresar en busca de Elwe, determinado a desentrañar los misterios que escondían su desaparición. Durante numerosos años la búsqueda de Elwe consumió la vida de Círdan. Incansable, recorrió tierras y mares en una odisea que lo llevó a los rincones lejanos y olvidados. Sin embargo, la sombra de la ausencia de Elwe persistía, y Círdan, desgastado por el tiempo y la incertidumbre, decidió regresar. Al retornar, la realidad se desplegó ante él con una crudeza devastadora. La travesía en pos de Elwe lo había mantenido alejado de su gente, y al llegar, Círdan se percató que todos aquellos que compartían su existencia ya habían zarpado hacia Valinor. La soledad se apoderó de su corazón, mientras que las costas de su hogar resonaban con el eco de las partidas pasadas. El corazón de Círdan, que anhelaba la luz radiante de Valinor, se quebró al darse cuenta de que su anhelo se había desvanecido junto con la partida de sus conocidos. La tristeza lo envolvió como una sombra que oscureció sus sueños de alcanzar la gloriosa tierra iluminada por los Valar. Sin embargo, en su desolación, un mensaje misterioso resonó en lo más profundo de su ser. Un mensaje que provenía de la misma esencia de la Tierra Media. Aún no es el momento de emprender tu viaje. Tu destino se entrelaza con las vicisitudes de este mundo. Debes aguardar y ser el sostén de aquellos que clamen por tu auxilio. Tu sabiduría crecerá en la espera, y en el crisol del tiempo te convertirás en el héroe que la Tierra Media necesita. En el instante preciso sentirás el llamado de Valinor. Hasta entonces, sé la luz que guía en la oscuridad y el protector de los desamparados. Con un propósito recién descubierto, Círdan sintió la llamada del destino resonar con fuerza en su ser. Círdan decidió permanecer allí. Unidos en su elección de no emprender el viaje a Valinor, Círdan se unió a un grupo selecto de elfos, quienes compartían su decisión. Ellos formaron las Falas, una comunidad que llegaría a ser conocida como los Faladrim, el pueblo de las costas. Inmerso en este nuevo capítulo de su vida, Círdan halló sentido de pertenencia. Las costas se convirtieron en su hogar, y junto con sus compañeros elfos, emprendieron el arte de la carpintería. Su destreza en la construcción de barcos alcanzó nuevas alturas, y Círdan se dedicó con pasión a la recolección de perlas, contribuyendo al bienestar y la prosperidad de los Faladrim. A pesar de haber encontrado una paz relativa en las costas, Círdan no podía apartar de su mente
El enigma que rodeaba el destino de su amigo y líder, Elwë, la incertidumbre persistente sobre lo que le había ocurrido a Elwë, seguía atormentándolo, y aunque se esforzaba por centrarse en su nueva vida, el recuerdo de su ausencia perduraba. Sin embargo, mientras Círdan lidiaba con la sombra del pasado, un mal inminente comenzaba a teñir el horizonte de la Tierra Media. Un oscuro propósito se alzaba, con la intención de sumir el mundo en completa oscuridad.